Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los estragos de la depresión tropical ETA en el país no solo provocaron decenas de muertes, miles de damnificados, daños a la infraestructura vial y pérdidas millonarias de cultivos, también repercutirá de manera catastrófica en la incidencia de casos positivos por la COVID-19, una enfermedad que ya supera los 100.000 contagios en Honduras. Durante la última semana, la población hondureña, sobre todo del Valle de Sula, se vio tan agobiada por las circunstancias adversas que enfrentaban por las inundaciones de sus hogares, que su único objetivo era salvar sus vidas y las de sus seres queridos, por lo cual utilizar mascarillas o guardar las respectivas medidas de bioseguridad no estaba entre sus prioridades en estos momentos de pánico y angustia. Sin embargo, la aglomeración masiva de personas en los sectores más vulnerables tendrá repercusiones trágicas en la situación sanitaria del país, según médicos, principalmente porque la mayoría de población que los cuerpos de socorro rescataron fueron trasladadas a albergues, espacios cerrados donde existe una alta posibilidad de propagar el mal viral. Ante esta situación, las autoridades del país vaticinan que en unos 15 días se verá reflejado un gran número de contagios que sería fulminante para el sistema de salud y la economía hondureña. No obstante, la población no solo deberá cuidarse de un inminente incremento de casos de COVID-19, también tendrá que prestar atención a un aumento masivo de otras enfermedades como el dengue, la malaria, diarrea, leptospirosis, las cuales vendrán a empeorar aún más la crisis en que se encuentra inmersa la nación hondureña. Sin duda que este escenario representa una dura y complicada tarea para las autoridades sanitarias, quienes deberán estar preparadas para afrontar una de las crisis más grandes de la historia reciente de Honduras. Buenos días, gracias por estar con nosotros, con Canal 11 en La Entrevista y Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico del país, de la ciudad Puerto de la Ceiba, en la zona central del país. Estamos también en Choluteca. Gracias a todos. Coronavirus, dengue y otras enfermedades. El coronavirus sigue matando a hondureños. El dengue también está avanzando. Se han hecho brigadas para buscar ayudar a la población. En el norte del país, ¿cómo está la situación después de... Isabela decía, y es cierto, al inicio decía que era huracán ETA, después de depresión tropical, pero igual destrozó la zona norte del país y parte del oriente también. Hoy tengo 3 distinguidos doctores del país para que nos hablen de estos temas, nos ilustren de estos temas y nos digan qué debe hacer la población, también que le sugieran al gobierno y ojalá que las autoridades de salud pública los escuchen para el beneficio de todos, de la población. Imagínense, están pidiendo que los niños de las zonas afectadas sean pasados al siguiente grado. Ni modo, creo que eso se va a hacer. Ha sido un año desastroso para... Ayer hablaba con los empresarios de los medios de comunicación. Desastroso para el futuro del país, de que más de 1 millón de niños y jóvenes este año no pudieron culminar, unos ni se metieron a las clases, y esta forma virtual en un país como nosotros no funciona. Aparte viene en la zona norte ETA y los profesores hablan de promocionar al siguiente grado a los alumnos. Triste porque los niños y los jóvenes son el futuro del país y sin educación y sin salud no hay futuro. Dios primero nos ayude. Por eso hoy hay que ponerle atención a estos 3 destacados médicos hondureños para estar alerta uno mismo y saber qué hacer y que las autoridades también, las autoridades de salud pública, los escuchen como conocedores
para tratar de tomar lo bueno y poder hacerlo. La doctora Elsa Palau es ministra de Salud Pública. Doctora, bienvenido, un gusto tenerla. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado. Un placer saludarlo a usted y al pueblo hondureño por su mismo medio. Un abrazo a los colegas, el doctor Valerio y el doctor Somoza. Placer compartir con ellos el programa. Gracias, doctora. Doctor Fernando Valerio Pascua. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación, licenciado Valladares. Es un placer estar en su programa y compartir con tan dignos invitados el foro el día de hoy. También el doctor Francisco Ramón Somoza Alvarenga. Doctor Somoza, bienvenido. Muchísimas gracias, don Raúl, por permitirnos presentarnos ante nuestro pueblo. Un placer compartir con mi querida colega y profesora, doña Elsa Palau, una brillante infectóloga, y nuestro compañero Fernando Valerio, que es de los médicos intensivistas que ha estado en la lucha frontal contra el COVID. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, hicimos algunas preguntas para que ustedes puedan orientar al pueblo. ¿Qué reto va a enfrentar el sistema sanitario de Honduras durante las próximas semanas ante, bueno, algunos médicos hablan que viene, que nadie para un aumento del coronavirus en el país y las otras enfermedades, el dengue y todo lo demás? Inicio con la doctora Palau. Sí, creo que es correcto lo que han dicho los colegas. Es normal, entre comillas, que vayamos a tener un aumento en los casos de COVID después de ETA. La prioridad era salvar la vida durante las llenas en todos los lugares afectados. Se afectó la zona más rica de Honduras. Y aparte de eso, sabemos que habían aglomeraciones de personas, luego al crear los albergues también. Hasta ayer nosotros teníamos 101.169 casos de COVID, 43.507 recuperados y teníamos 2.797 muertes. En el mundo, hasta el día de ayer, 52 millones de casos, 1.2 millones de muertes. Y nuestros números seguramente se verán incrementados. ¿Dentro de cuánto tiempo? Bueno, el periodo de incubación de COVID oscila entre 5 y 14 días, entonces por lo menos en un par de semanas, pero no solo COVID nos debe de preocupar en este momento. Como usted bien decía, licenciado, dengue, leptospira, enfermedades diarreicas, enfermedades de piel, incluso malaria, porque vamos a tener aguas estancadas y esos son criaderos para el zancudo que transmite también malaria. Es una serie de enfermedades, algunas de ellas prevenibles con vacunas, como hepatitis A, como tétanos, la gente que tuvo heridas con pedazos de árboles, pedazos de láminas, clavos, y que se hirió mientras nadaba entre esas aguas turbulentas. Allí hay que prevenir tétano también. O sea, es una gran variedad de enfermedades que tenemos que preocuparnos en este momento y tratar de dar las mejores condiciones posibles de saneamiento ambiental y de salud en los albergues y a las personas que están yendo a sus casas a limpiar todo para tratar de volver. Sí. ¿Qué piensa usted, doctor Valerio? Bueno, totalmente de acuerdo. La incidencia de casos va a aumentar y la segunda ola era más tardada y va a tardar más. Creo que se va a adelantar. Hemos visto a través de los medios de comunicación que no hubo ninguna protección, inclusive con la algarabía de las ayudas, no usaron mascarilla, no hubo distanciamiento social, y eso definitivamente va a causar más contagios por COVID. Pero, como dice la doctora, no solo es eso lo que nos preocupa, sino que el casos severos de malaria, de leptospira, todos esos casos van a aumentar y hay que pensar en preparar la infraestructura sanitaria del país, la cual todavía es deficiente a pesar de la extensión de los servicios hospitalarios. Creo que se tienen que empezar a preparar nuevas salas para atender a todos estos pacientes, porque la crisis sanitaria que va a vivir el país va a ser, en mi opinión, mucho peor que la que se vivió hace 4 o 5 meses.
mucho peor. Y el sistema sanitario está más débil, o con todas las inversiones, los hospitales móviles que siguen sin llegar. ¿Cuál es la realidad para usted, doctor Somoza? Llevamos años tratando de mejorar el sistema de salud. A mí me tocó hace varios años, cuando fui director de la Seguridad Social en la Costa Norte, hacer propuestas que desafortunadamente caen en sacos rotos. Nosotros propusimos en aquel tiempo que Honduras debería tener un solo sistema de salud. ¿Por qué razón? Porque somos muy pobres. Y entonces de esa manera se iban a evitar virreinatos, un montón de instituciones que son virreinatos. Es un tema bien complejo, pero creo que la doctora Palou es una persona que es profunda en este tema. Y nosotros incursionamos mucho y propusimos un solo sistema de salud para un solo país tan pobre como el nosotros, como el nuestro. Usted ve Costa Rica, tenemos un modelo cercano, existe un solo sistema de salud. Eso habría que hablar mucho, pero nosotros tenemos deficiencias crónicas. Si no, ustedes vean laboratorios de virología, cuántos teníamos en Honduras antes de la pandemia del COVID y cuán eficiente era el único que teníamos. Y miren ustedes la zona endémica del Valle de Sula, 64% del Producto Interno Bruto del país. No había un solo laboratorio de virología. Crónicamente, sabiendo que es una zona endémica de dengue, malaria, chikungunya, zika, etcétera, SIDA, etcétera. Entonces, para se dan cuenta de la debilidad del sistema de salud. No teníamos un solo laboratorio de virología en la costa norte, siendo una zona endémica de enfermedades infecciosas, como la doctora Palou acaba de describir. En el MICH nos tocó atender gente con enfermedades graves como leptospirosis y se murió mucha gente. Ustedes saben, las ratas salen, orinan en las latas que la gente consume sin lavarlas, y obviamente, y las medidas de bioseguridad, sabiendo que el virus del coronavirus es un virus exageradamente, es tremendamente contagioso. Usted, el doctor Valero lo comentó, las medidas de bioprotección no se dieron, no teníamos. Si en condiciones normales no las tenemos, imaginen en una pandemia donde todo el mundo anda enloquecido, tratando de salvar a la gente. Entonces, viene una situación bien crítica y la debilidad del sistema de salud es obvio, grande, que tenemos que ver cómo hacemos para poder hacer una reingeniería en el sistema de salud del país, que es la verdad. Es lo que necesitamos. Doctora, usted fue ministra de Salud hace ya algunos años, pero como médico que labora y que conoce, como bien dicen los doctores, ¿qué se debe hacer? ¿Qué recomendaciones? Por eso dije que aquí son recomendaciones sanas para el gobierno, para que se actúe bien en beneficio de la población y del país. Doctora. Bueno, yo creo que hay medidas inmediatas, que hay medidas de mediano y de largo plazo. En las medidas inmediatas me parece que se tienen que tomar en cuenta en los albergues y en las zonas más afectadas. ¿Qué medidas? En los albergues tiene que haber, por ejemplo, provisión de agua potable, de alguna manera, agua segura para las personas que están ahí. Tenemos que tener, además, las medidas necesarias para disposición de excretas y evitar las diarreas. Tienen que haber, idealmente, sanitarios separados para hombres, separados para mujeres, y poder tener agua potable permanente las 24 horas, el poder hacer fumigaciones que permitan disminución de dengue y disminución de malaria. La permetrina, que tiene un efecto residual, se puede usar en paredes. Por supuesto, no tienen que estar las personas ahí. Cuando las personas llegan a los albergues, idealmente separarlos por familias, darle a cada familia gel de alcohol por si no hay agua suficiente, agua con jabón, poder darle a las familias mascarillas para poder usar las medidas de bioseguridad, promover el distanciamiento social aún dentro del albergue, el poder hacer pruebas de COVID que se puedan hacer no solo a los que tienen síntomas, sino también a los asintomáticos, a los que no tienen síntomas, porque ya sabemos que el porcentaje de asintomáticos que transmite la enfermedad es alto, ¿verdad? Es arriba del 40%. Entonces, todas estas medidas en los albergues, ¿qué hacer con las personas que están regresando a sus casas? La necesidad de poder quitar el lodo. En el lodo hay una cantidad de bacterias, allí hay hongos. Estas personas, todo lo que es muebles,
utensilios que fueron anegados de lodo tienen que ser lavados con agua y jabón en forma exhaustiva y soluciones de cloro, una parte de cloro por 9 partes de agua. Y con ese tipo de soluciones hacer las limpiezas. Salud tendría que hacer revisiones periódicas de estas personas. Esto puede hacerse mediante brigadas y que lleguen todos los días a los albergues para revisar a las personas no solo por COVID y tomar pruebas no solo de COVID, buscar también dengue, lo que hablábamos de buscar enfermedades diarreicas, que las vamos a empezar a ver, enfermedades de infecciones de piel, empezar a buscar también algunas otras patologías, porque ahí vamos a tener personas de tercera edad, diabéticas, hipertensas o con problemas de tiroides, cardiópatas, y todas estas enfermedades también tienen que ser controladas. También tienen que continuar tomando los medicamentos hipoglicemiantes, los antihipertensivos, etcétera, de forma que es un trabajo en realidad inmenso, ¿verdad?, que espera para el sector salud y tiene que hacerse de forma organizada. ¿Y cómo hacerlo con un sistema que prácticamente lo colapsó el COVID, la pandemia de COVID? Bueno, yo creo que aquí es necesario, en primer lugar, no sé, de alguna manera hay que poner a funcionar en los hospitales móviles que nunca llegaron. Habrá que buscar la manera que lleguen, que funcionen, porque ahorita podrían ayudar mucho colocados en los lugares más afectados por ETA. Sabemos que también las medidas de seguridad sanitaria, ver cómo mejoramos los sistemas de agua potable y aguas negras en los lugares donde quedó destruido todo esto, ¿verdad?, por ETA. De forma que yo creo que esto no solo es responsabilidad del sector salud, aquí tiene que ver el gobierno entero, el pueblo entero. La verdad que nosotros como Estado, el concepto de Estado que incluye gobierno y pueblo, tendríamos que trabajar de una forma armónica y organizada para poder hacerle frente a esto que nos ha pasado, que en realidad creo yo, al menos en mi tiempo de vida, que ya son 67 años, es el problema más grande que hemos tenido como país. Repítame eso, ¿dónde cree que deben ponerse los hospitales móviles? ¿En qué lugares? ¿Lloro? ¿Cortés? En los lugares más afectados por ETA. El gobierno nos tiene que decir cuáles fueron esos lugares más afectados. Tenemos que saber, hemos oído hablar de 37 puentes afectados, de más de 300 zonas carreteras afectadas. Bueno, ¿Dónde están? ¿Cuáles son los lugares que tienen ahorita mayor cantidad de personas afectadas? Allí donde se necesiten, allí es donde tienen que estar. Y de alguna manera tenemos que ver que funcionen. Ayer yo escuchaba en las noticias que vino ayuda colombiana, con un hospital móvil, vino ayuda norteamericana con otro hospital móvil. Eso también le va a ayudar al país y que son hospitales autosostenibles. El apoyo que nos envió El Salvador y aprovechar para agradecer a estos países hermanos que nos están apoyando. Pero aquí tiene que haber una cabeza, aquí tiene que haber un liderazgo, aquí tiene que haber quien dirija las acciones, quien diga qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer. De lo contrario, los esfuerzos se dispersan y el resultado no es el que uno espera. Doctor Fernando Valerio, en el mismo tema. Bueno, la doctora Palau fue bien amplia, ¿verdad? Creo que hay que ir a atacar la epidemia o atacar el problema con las brigadas de forma organizada, levantando datos. También tiene que haber un apoyo psicológico y psiquiátrico a la población. El trauma que ha pasado la población es inmenso. Eso va a generar grandes cicatrices en los niños, en los adolescentes, en las familias. El pánico, el síndrome de estrés postraumático probablemente que muchas personas han vivido es inmenso. Conozco casos de personas que estuvieron 3 o 4 días sin comer, sin beber,
en techos, aguantando calor, humedad, picado por los zancudos, que sentía que se iban a ahogar y se iban a morir. Esto es un trauma tremendo que tiene que ser atacado y es muy importante como sociedad que lo veamos. Además, todas las prevenciones que dijo la doctora Palau, tiene que desinfectar con una parte de alcohol por 9 de agua, todos los utensilios, las latas. Recuerden que aquí también se fueron animales en las corrientes de agua, especialmente los ratones. Ellos, el estrés de la liberación de cortisol, orinan en el agua y esa agua después va a pegar a las cocinas, a las bodegas. Entonces todos esos empaques van a estar probablemente contaminados y hay que limpiarlos porque si no puede haber una crisis de leptospirosis como hubo después del Mitch. Y el problema de las enfermedades por vectores como el dengue y la malaria es que son febriles y se parecen mucho al COVID. Y en muchos casos pacientes con COVID dan falsos positivos por dengue. En algunos casos han tenido ambas enfermedades. Entonces, la diferenciación de estas enfermedades por parte de los clínicos, de las brigadas, debe de ser muy minuciosa y tienen que prepararse tiene que haber foros por esta vía, por Zoom, para todos aquellos que van a atender en primera línea todas estas brigadas, que debe ser la contención, como se hizo con el COVID, que hubo una contención con las brigadas antes de que se llenaran las salas de triaje y antes que se llenaran los hospitales. Y es muy importante que el sector privado, las empresas, empiecen a preparar estos sistemas de manera que no solo es el gobierno, porque si solo es el gobierno no se va a dar abasto. Ya lo vimos con el COVID. Si no hubieran existido gestiones del sector privado con la mesa multisectorial de abrir más salas de triaje, el sistema sanitario hubiera colapsado mucho más de lo que sucedió, que gracias a Dios pudimos librar la batalla, pero lo que se nos viene es mucho más grande, en mi parecer, y no quiero sonar fatalista, de lo que se vivió hace 4 o 5 meses. Esto va a ser mucho peor, va a ser la crisis sanitaria más grande del país, en la historia del país, mucho mayor que la que sucedió hace 4 o 5 meses, si no se utiliza un orden, si no se ataca frontalmente, si no se empiezan a socializar la necesidad del distanciamiento, del uso de mascarillas, de individualizar los albergues para personas con síntomas y personas sin síntomas, tomando en cuenta los núcleos familiares y, como dice la doctora, hacer pruebas de COVID, especialmente de antígeno, que es mucho más fácil en pacientes sintomáticos y asintomáticos, y tener pruebas de PCR más a la mano también de estos albergues, porque cada ser necesario. Doctor, o sea, si no se hace caso, el país tiene que cerrarse de nuevo para evitar una contaminación masiva. No sé si cerrarse en el momento. Yo creo que ahorita hay que ir a atacar con brigadas a los albergues, a las zonas de desastre, porque si no va a colapsar la economía en la época donde hay más ventas y en el sector comercial, que es diciembre. Si nosotros no actuamos ahorita, los casos en diciembre van a ser muchísimos y ahí probablemente colapsaría el sistema de salud y el comercio tendría que cerrar. Imagínense qué castigo para el comercio. Todo este año en pérdidas, en números rojos, y el único mes donde probablemente se obtiene un poquito de ganancia, el comercio tendría que cerrar porque los casos de todas estas enfermedades, especialmente COVID, puede colapsar el sistema sanitario. Entonces se tiene que actuar ahora, se tiene que ir a los albergues a hacer pruebas, separar a las personas sintomáticas, continuar haciendo pruebas porque muchos van a salir negativos en la primera prueba porque probablemente no van a tener la enfermedad y después la van a desarrollar en 5, 7, 14 días. Las mismas personas que estuvieron en contacto con esas personas positivas y tener listos más espacios para todos los pacientes que van a llegar y empezar a dividir áreas COVID, áreas no COVID, porque van a haber muchos pacientes con síntomas similares al COVID por
porque viene el frío, viene la influenza también, que no lo hemos mencionado, que en esta época del año aumenta y es muy parecida al COVID. Entonces tiene que prepararse áreas para todos estos pacientes y ser agresivos hoy. Si no, en diciembre va a tener que cerrar el país y ahí sí va a ser un colapso totalmente mayor que hace 4 o 5 meses, porque va a ser un duro golpe a la economía nacional. Doctor Francisco Somoza. Lo más importante en este momento es el liderazgo. La doctora Palou lo mencionó. Necesitamos que las personas que están dirigiendo el sistema de salud asuman un liderazgo competente, porque no solamente estamos viendo este desastre, miren estas imágenes. En ese desastre que vemos nosotros de sucio, de lodo, etcétera, de residuos, no solamente van a proliferar las enfermedades infectocontagiosas que ya las mencionaron nuestros colegas, sino que la gente abandona tratamientos para enfermedades crónicas. Mira, abandonan el tratamiento de la hipertensión, de la insuficiencia cardíaca, de la diabetes, de las neumopatías, del cáncer, etcétera. Entonces, tenés una avalancha de enfermos en nuestros hospitales que no se da abasto, porque esas personas dejan de tomar sus tratamientos crónicos. Entonces, como nosotros le mencionábamos hace mucho tiempo al gobierno, hay instituciones que deben de son imperecederas, se mantienen por años y dan servicios eficientes. Mira el Tórax, San Felipe, el Hospital Escuela, el Catarino Rivas. Se debieron de haber creado en este momento, no en este momento, hace mucho tiempo, hospitales. Yo, por ejemplo, propuse la creación de un hospital escuela inicialmente de la Seguridad Social y fui boicoteado totalmente, y todo el mundo lo sabe. Era un hospital escuela universitario, que en San Pedro Sula no existe un verdadero hospital escuela. Pero en este momento, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Lo que hay, las donaciones que hay de hospitales móviles, que son hospitales que realmente no fueron diseñados para COVID, deben de implementarse en zonas donde ha habido mayor tragedia. En La Lima, por ejemplo, una catástrofe. Hemos recibido gente de La Lima que perdió todo porque fue la mayor destrucción. El alcalde de La Lima lo dijo antenoche, fue peor que el Mitch. Y hay zonas que fueron devastadas y la gente perdió todo. Entonces, son dos segmentos importantes que el Ministerio de Salud Pública, la Seguridad Social y los que tienen oportunidad de dirigir en este momento el sistema de salud del país, no olvidar. El sistema de salud pública, que es vital, ya dijeron nuestros colegas, el doctor Valerio y la doctora Palau, qué es lo que debe de buscarse en este momento de manera inmediata, pero también debemos de pensar a tiempo futuro cómo mejorar el sistema de salud de Honduras. No podemos seguir de rodillas, no podemos seguir siempre improvisando, no podemos seguir siempre haciendo lo mismo. Yo exhorto al Congreso Nacional que se vuelvan pensantes. No es el tiempo de seguir creando instituciones, creando ministerios, aumentando la burocracia. Miren ustedes el liderazgo viene de ahí. Usted ve un montón de funcionarios públicos que andan en carros de lujo, andan prados de lujo que cuestan 60, 70 mil dólares. Todos esos vehículos, en vez de andar los funcionarios que pueden usar su carro personal, deberían de destinarlo en este momento a las zonas donde está la gente que necesita ayuda, para repartir víveres, para repartir medicamentos, para repartir pruebas de protección. Y para la gente que no es médico, miren la desgracia. La gente que abandona los tratamientos de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, se vuelven más frágiles para el COVID, porque este virus tiene una afinidad enorme por unos receptores que se llaman ACE2, que están en el aparato cardiovascular, en el pulmón, etcétera. Entonces esa afinidad se vuelve mucho más grande todavía, porque la gente abandona sus tratamientos, se descompensa y se mueren más. Entonces estamos en una tragedia, porque ya hemos tenido pacientes con graves dolencias cardiovasculares, pulmonares, tienen COVID, pero también tienen dengue, también tienen otras enfermedades, tienen malaria, hemos visto muchos ya complicados. Entonces, este es un momento de calamidad y por lo cual el liderazgo debe ser, como se mencionó ya, las medidas inmediatas, las medidas mediatas y las medidas futuras. En la medida futura yo les digo a los padres de la patria que vuelvan pensantes, que abran el cerebro. Como dijo Albert Einstein, el cerebro es como un paracaídas. Si no se abre, no funciona. En vez de estar legislando y viendo cómo dilapidan los fondos del Estado, desviando las situaciones que no son importantes en este momento, deberían de más bien ver cómo planifican un sistema de salud mejor, porque todo el tiempo estamos de rodillas y con calamidades terribles. Entonces, yo creo que en este momento el liderazgo del país debe ser bien objetivo y sobre todo, sí le pedimos al señor presidente, vehementemente como médicos que somos, como colegiados formales y médicos que hemos trabajado años en el sistema de salud, debe de poner en algunos puestos de dirección importantes a gente preparada, gente que tenga la capacidad profesional e intelectual de asumir las responsabilidades que la patria exige en este momento por la calamidad en que estamos viviendo. Y para eso se necesita ser muy valiente,
no es porque uno es amigo mío o es pariente o es amigo del otro, sino que por capacidad profesional. Y en Honduras tenemos médicos brillantes, capacitados, como los que tengo en este momento, en este foro, la doctora Valerio, la doctora Palou y otros médicos que nos están viendo, muy capaces, que debería el gobierno tomarlos en cuenta para poder ayudar en este momento y resolver esta situación difícil, dado que estamos en una calamidad, pero creo que vienen tiempos feos, apocalípticos, porque las enfermedades van a proliferar más y obviamente el gasto de salud se incrementa geométricamente, y por eso necesitamos gente capaz que sepa cómo dirigir la ayuda y lo que tenemos. En este momento, salud pública no está conducida por los mejores médicos, por las personas que más saben. Voy a contar algo antes de volver con el doctor Somoza. Yo recuerdo cuando iban a nombrar a la doctora Palau de ministra de Salud. Yo estaba ahí cuando le iban a... O sea, cuando las personas que iban a decir nombrarla. Y me preguntaron. Y yo les dije, ella es una buena profesional. Eso nadie se lo puede discutir. Y la verdad que pienso que nos deben gobernar los que más saben para que el país camine. Doctor Somoza, estamos mal en este momento y con lo que ustedes están anunciando, estoy totalmente de acuerdo que los principales médicos y mujeres médicas deben estar al frente de esto. Por ejemplo, dígame. Yo creo que la reflexión es, usted puede ser una persona que no tenga el título de doctor en una entidad, pero su equipo de trabajo debe ser suficientemente eficiente, suficientemente capaz, suficientemente entrenado, con la capacidad mental, intelectual y capacidad profesional de poder dirigir. O sea, usted me puede decir a mí, en Honduras ha habido personas que no tienen el título para ser médicos, pero han hecho una buena labor, un ejemplo. Yo puedo pensar que la ministra de Salud actual es una persona bien intencionada, pero no sé si le permiten tener un equipo de trabajo eficiente. Hasta ahora, yo pienso que le falta el apoyo del Colegio Médico de Honduras con profesionales como los que tengo en este momento, como interlocutores y como otros que hay también, que me cansaría darle el nombre de un montón de gente brillante que hay. Yo pienso que se necesita ser más inclusivo y se necesita tener gente más preparada que le ayude a la señora ministra, que le ayude al señor director del Seguro Social, por ejemplo, que le ayude a la señor director del Hospital Militar, a las instituciones que tienen que ver con servicios de salud, de incluir personas suficientemente capacitadas e entrenadas en el rubro. Lo que pasa es que no se puede, creo que como que si nos nombran a nosotros, a la doctora Palou, al doctor Valerio, presidente del Banco Central de Honduras, creo que a nadie le gustaría porque somos médicos. Entonces, esto se llama de poner el ajedrez, las piezas del ajedrez en orden. El ajedrez, por ejemplo, es un juego de mucha inteligencia. Yo creo que en este momento hay que ser muy inteligentes, no hay que ser obcecados, no hay que ser tan radicales, no hay que ser tan dogmáticos. Yo exhorto al liderazgo político del país de nombrar personas, obviamente, que le puedan colaborar en algunos puntos importantes, sobre todo en este momento de calamidad. Ese es el punto más importante. Yo creo que la gente debe rodearse, los dirigentes que han sido nombrados en ministerios, etcétera, de rodearse de las personas más capacitadas. Y los que están dirigiendo entidades como COPECO, como el SAR de la lucha contra el COVID, etcétera, deben de ser las personas, yo pienso, que tienen entrenamiento apropiado para poder trabajar de una manera mejor y llegar de esa manera más eficientemente hacia lo que queremos, que es que la gente no se enferme tanto, que la gente recupere su salud, que las ayudas se canalicen bien, que los fármacos se canalicen de manera eficiente, que la prevención y la bioseguridad sea sólida. Porque el problema es que estamos reiterativamente haciendo lo mismo, volvemos a caer en el mismo núcleo de desdén, que a veces ponemos personas en algunos puestos que yo pienso que deberían de servir en otros puestos más importantes para los que están entrenados y no en posiciones que de pronto no son las ideales. Y entonces eso es lo que sucede. Es como que si usted me pone a mí director de un zoológico, yo no soy veterinario. Entonces eso es importante, que la gente debe de buscar el liderazgo, el gobierno debe de buscar de poner personas que le pueden ayudar más a resolver la situación en que estamos, porque la verdad es que es una calamidad y esto viene desde hace años, no es de ahora. Entonces debemos de olvidarnos del compadrazgo, de la amistad, de la camaradería, que somos correligionarios o somos del mismo movimiento, sino que nombrar gente que tenga la capacidad profesional para poder ayudar en esta situación terrible. Esa es mi opinión como médico que soy.
Comentario, doctora, usted que ha sido secretaria de Salud Pública, que ha estado al frente del Hospital Escuela, que tiene una vasta experiencia profesional. Bueno, mire, yo creo que tiene razón el doctor Somoza en lo que acaba de decir en este momento. Uno entiende, un presidente nombra su equipo de apoyo en base a capacidades profesionales y toman muy en cuenta el factor político, uno entiende eso. Pero existen las asesorías, los cuerpos de asesores, cuando la persona que está al frente no es experta en el área en donde le tocó trabajar, pero si se deja asesorar adecuadamente, yo creo que eso puede funcionar mejor. El problema es que ahorita yo pienso que todos los hondureños, gobierno, pueblo, empresa privada, todo el mundo tenemos que pensar como país, dejar los intereses particulares de lado y pensar como país, no aquello de que yo no puedo trabajar con fulano porque me cae mal, porque no opino igual que él, o del otro lado también, yo no colaboro con el gobierno porque es corrupto, porque me voy a manchar, etcétera, etcétera. Yo pienso que es momento en donde Honduras nos ocupa a todos sus ciudadanos y que tenemos que buscar la forma de ser eficientes. Miren, ya somos un país pobre, de los más desiguales del mundo, en donde tenemos una gran cantidad de desnutrición crónica, tenemos una gran cantidad, más del 50%, 60% de pobres, pobreza extrema, y esto va a empeorar por todos los trabajos que se han perdido ya con la pandemia y peor después de ETA. Entonces, lo poco que tenemos que eficientarlo y tenemos que usarlo de una manera sabia, inteligente, con datos. Es fundamental que ahorita se levanten datos de los problemas de salud, de los problemas de transporte, de los problemas de pérdida laboral, etcétera, etcétera. No podemos seguir pensando, algunos sectores empresariales, gracias a Dios, no todos, pero algunos dan la impresión que solo les interesa sus ganancias personales. Eso no tiene que ser la prioridad en este momento. Algunos sectores profesionales dan la impresión que solo les interesa su pelea casi personal con el gobierno, y eso tampoco tiene que ser la prioridad en este momento. Así como también al gobierno, algunos sectores del gobierno, da la impresión que les interesa únicamente ver de qué manera se benefician ellos de la crisis del país. Este es el momento de dejar todo eso de lado y de trabajar todos juntos. Miren, aquí nos va a tomar años recuperarnos de esto. Si cuando Mitch, habían pasado 22 años de Mitch y todavía teníamos algunas áreas que no se habían recuperado totalmente. Aquí, en mi opinión, 20, 30 años para poder recuperarlo. Entonces, creo que no habrá ningún hondureño que diga, no, yo me hago a un lado y ahí que vean ellos cómo van a resolver este problema. Me parece que todos los hondureños tenemos la obligación y el deseo de buscar la forma de salir rápidamente de esta catástrofe que nos ha pasado. Doctor Valerio, ¿sus criterios de esto? Bueno, creo que totalmente no debe estar divorciado, en este caso puntual, el Colegio Médico con el gobierno. Creo que se deben de sumar fuerzas. El Colegio Médico está dirigido por gente muy brillante y estas diferencias tienen que sanar y trabajar por el bien del país. Dos, es totalmente de acuerdo con el doctor Somoza, se tiene que buscar personas que tengan experiencia en el manejo de este tipo de epidemias. La doctora Palau es una persona muy, muy capaz. Todos los infectólogos deben de probablemente hacer una mesa y con los epidemiólogos para tratar esta crisis. Además, los presupuestos en salud deberían de ser mucho mayores. Yo creo en la buena fe de la actual ministra de Salud, pero tiene un presupuesto y con ese presupuesto tiene que trabajar. Y por lo tanto, se tiene que ser lo más eficiente posible, pero ya es hora que los presupuestos en salud sean mayores, ¿verdad? Hay presupuestos en otras áreas, en otros rubros del país, donde ahorita pues probablemente los estamos viendo que tal vez están trabajando, pero no durante todo el año. Y además, como dice la doctora Palau,
es prevención. Hace el MICH, después del MICH se crearon en tinta y en papel múltiples represas. Los Llanitos, el Tablón, el Jicatuyo, y todavía no está construida ni una. Entonces, ahorita nos estábamos reponiendo económicamente del MICH, porque tardamos 20 años en recuperar económicamente el país, y nos vamos a tardar otros 20 años. Y si no tenemos esas represas creadas, la zona norte va a volver a sufrir tremendamente. Entonces, que no queden en tinta, que no queden en papel, en reuniones de corbata en el Congreso, lo ocupamos ahora. Esas represas se tienen que crear. Y yo no soy médico, es cierto, no soy experto en la generación de energía, ni de represas, pero los planes ya están. Y en aquel momento se buscó ayuda internacional y creo que varios países propusieron podernos ayudar. Que se tiene que crear esas represas, porque si no, otra vez, tal vez no en 20 años, tal vez el próximo año, porque el cambio climático está ocurriendo y esto va a volver a ocurrir, y probablemente en una semana con esa tormenta tropical probablemente San Pedro Sula se vuelva a llenar. No vamos a tener las represas para dentro de una semana, pero sí para los próximos años se tiene que construir esas represas. Sí, como este es un programa por orientar, ¿qué urge, doctora? ¿Qué es la prioridad en este momento? Creo que urge primero levantar datos. Necesitamos datos. Si usted no tiene datos, las decisiones que tome probablemente no serán las más acertadas. Entonces se necesita levantar datos de destrucción en todos los aspectos. Pero como estamos hablando del tema salud, en salud, tenemos que saber qué está pasando en los albergues. Cuánta gente positiva por COVID se ha encontrado, cuántas personas se han aislado adecuadamente, estamos teniendo las medidas de bioseguridad para COVID, estamos, por ejemplo, pensando ya en las vacunas que podrán ser necesarias, hepatitis A, tétanos, influenza, en los albergues. Eso es importante porque son las enfermedades que probablemente vamos a tener ahorita ya en días o semanas. Las enfermedades diarreicas, tenemos que ir a todos los albergues, ver cómo está la disposición de excretas. Tenemos que asegurarnos que haya suficiente agua y jabón para el lavado de manos, ver que de alguna manera haya un distanciamiento social. Y fuera de los albergues, tenemos que asegurarnos que en los centros de salud, en las áreas de triaje, los centros de triaje, los hospitales, el Catarino, el Hospital Escuela, San Felipe, el Tórax, todos los hospitales regionales, los departamentales, tengan los insumos necesarios. Asegurarnos de que haya personal. Aquí se nos va a venir una ola de enfermedades y de pacientes. Vamos a necesitar tener el suficiente personal, los suficientes insumos y medicamentos. ¿Qué medicamentos se tiene que ver ya? ¿Cuál es el stock de medicamentos antimaláricos? ¿Cuál es el stock de medicamentos para diarrea de tipo infeccioso? ¿Qué tantos antibióticos tenemos? El poder averiguar, tenemos suficiente vacuna para hepatitis A, para influenza, hemos capacitado suficiente al personal de salud en la detección y diferenciación de estas patologías y su manejo. Esas son cosas de ya. Y luego tenemos que pensar en la forma en que a término medio y a largo plazo podamos ir resolviendo esto. Se necesitan más hospitales de escuela, como dijo el doctor Somoza, lo que ha dicho el doctor Valerio ahorita, de todas las represas que se necesitan. No sé por qué nosotros siempre nos quedamos en planes. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Sí, pero ¿cuándo? Porque los problemas se nos están viniendo encima. Y en realidad yo pienso que para lo que queda de este gobierno y el próximo gobierno van a ser tiempos muy difíciles. Y para nosotros como pueblo, imagínense ustedes las personas que ya habían perdido su trabajo en la pandemia y que ahora con este problema de ETA, más personas quedarán sin trabajo y aquel que ya no tenía lo pierde todo. Ese es un problema social y económico de país que entre todos tendremos que ver cómo resolvemos. Y así como hay cosas inmediatas que hay que hacer en salud,
también en el plano económico, también en el plano social, también en infraestructura. Entonces, la verdad es una tarea enorme, pero hay que hacerla porque es cuestión de sobrevivencia. Doctor Valerio, la gente ha ayudado, usted mismo lo dijo, porque no podíamos con la pandemia. Los empresarios también ayudaron, pero ahora el futuro pareciera que viene más duro. ¿Qué debe buscar hacer el gobierno con la empresa privada y los diferentes sectores? Bueno, tenemos un modelo con lo que se hizo con la primera ola de COVID, perdón, y se tiene que, como dice la doctora, de forma ordenada, con recolección de datos, ir a los albergues, ver cómo están organizados. Esos albergues tienen que tener distanciamiento adecuado para evitar la transmisión del COVID. Además, el uso masivo de mascarillas, hacer pruebas masivas de antígenos y buscar otros lugares para separar a los pacientes. Como mencionó el doctor Somoza, las personas perdieron todo, perdieron sus medicamentos que utilizan para enfermedades crónicas. Entonces tienen que levantar datos de cuántas personas padecen de diabetes, de hipertensión y suministrarles los medicamentos, si no van a colapsar por esas enfermedades también. Se tiene que tener listo un presupuesto para que estas personas lleven sus termos con sus vacunas y vacunarlos a todas aquellas personas en los albergues. Como dice la doctora, se tiene que tener listo agua potable, jabón, para que estas personas no desarrollen otro tipo de infecciones como las diarreicas. Eso es muy, muy importante. Y empezar a preparar todas esas áreas de triaje, de estabilización, porque progresivamente van a aumentar los casos de COVID y van a ocupar hospitalización. Además, ocupan foros de educación donde todos los médicos tenemos que involucrarnos para identificar y diferenciar todas esas enfermedades febriles que nos vienen: influenza, COVID, malaria, dengue, enfermedades diarreicas. Recuerden que también el COVID puede producir una gastroenteritis que se puede confundir con otras enfermedades diarreicas que van a proliferar. Recuerde que mucha comida sufrió sus procesos de congelación por los apagones que hubieron después de la inundación, entonces van a estar probablemente no en buen estado, de verdad, y pueden haber salmonelosis, gastroenteritis por E. coli, bueno, en fin, un montón de enfermedades. Entonces se ocupa que se sienten las personas con mayor conocimiento del país, con el gobierno, con el sector privado, y se empiezan a organizar. Y creo que el liderazgo de las empresas es bien importante, que se vayan preparando para que sus empresas no tengan que cerrar, para que sus empresas sigan funcionando, abrir espacios, mayores espacios para poder atender a todas estas personas que se van a enfermar y no depender del gobierno. Mire, aquí en la costa norte hemos salido adelante porque al minuto que dejó de llover, las personas salieron a rescatar personas, salieron a darles de comer, salieron a darles agua, bueno, la zona norte se ha vuelto un pilar de ayuda y independiente de lo que el gobierno pudo haber hecho. Entonces, creo que ese modelo se debe implementar. Estoy de acuerdo con el doctor Somoza. La cantidad de médicos en nuestro país no es grande y se tiene que hacer un solo sistema de salud donde se pueda organizar de mayor forma todo el sector salud y que la poca cantidad de médicos, especialmente especialistas, sean congregados en una sola institución. Sí. Doctor Francisco Somoza, yo vengo escuchando que la meta eran 3.000 pruebas diarias en Honduras. No hemos llegado todavía y ahora la cosa se pone más difícil, especialmente como usted dice, ahí en La Lima fue un desastre, en Lloro, en todo ese sector, en los barrios populosos de San Pedro Sula. ¿Qué hacer ante esto? Es un momento en el cual debe de tener una convergencia enorme el gobierno, la seguridad social, el
la empresa privada, y hay que ser las personas encargadas de trabajar, embajadores, cónsules, el canciller y su equipo, solicitar ayuda a países que no han tenido esta pandemia tan desastrosa como nosotros. Y usted se da cuenta que países grandes, ricos como Alemania, no han tenido ni tanta gente enferma ni tantos muertos como otros países de Europa. Un ejemplo, les doy un ejemplo, pero tienen que ser nuestros funcionarios que son embajadores y cónsules, que no solo se están vegetando, muchos de ellos. Ellos deben de solicitar ayuda en este momento para pedirle colaboración a países ricos, desarrollados como Corea, como Taiwán, como Alemania, como los países escandinavos, países solventes económicamente, y pedir ayuda. Mire, le voy a decir algo importante que lo mencionaron nuestros colegas. ¿Cómo es posible que yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina interna, la doctora Paló era una de mis profesoras, el vicepresidente en ese tiempo, el primer designado presidencial era don Jaime Rosenthal Oliva. Él hablaba de las represas. Lo acaba de mencionar el doctor Valerio. Chicatuyo, Los Llanitos y El Tablón. Y en el 2015 se aprueba la construcción de la represa El Tablón con fondos del Congreso Nacional, etcétera. Y no existen esas represas, no están funcionando. Mire, si esas represas estuvieran funcionando, no solo habría mejor ordenamiento ambiental, no solamente tendríamos energía limpia, no energía térmica que nos contamina el ambiente, es onerosa y el país lo tiene de rodillas, o una deuda enorme, el ENE, para favorecer un par de empresas térmicas. Eso lo dijo hace tiempos don Jaime Rosenthal Oliva, que en paz descanse, que esas represas debían de haberse construido y no se ha hecho. Entonces yo le pido a los padres de la patria que por Dios santo piensen en cambiar la forma de legislar en el país. Esas son prioridades que deben de tenerse. Esa es parte en este momento de las necesidades que tenemos. Imagínense ustedes, la NET tiene una deuda de 12,000 o 13,000 millones y entonces ustedes estamos de rodillas porque tenemos que pagar una deuda de servicios mal brindados, servicios inapropiados. Miren los apagones que pasan en el país. Y entonces, esta es una tragedia. Este es el momento en el cual el liderazgo, la doctora Paló lo dijo, debe de predominar. Los funcionarios del Estado, que son cónsules, embajadores, deben dedicarse a pedir ayuda en nombre para poder recibir y hacer las pruebas, porque deberían de hacerse no 3,000, deberían de hacerse 5,000 pruebas diarias en zonas donde ha habido la pandemia, donde ha habido un desastre natural. Entonces, este es el momento de eficientar la administración pública con un liderazgo adecuado. La doctora lo dijo. Por ejemplo, yo pienso que la señora ministra de Salud es una persona bien intencionada, una buena persona, me luce, pero deben de nombrarle un equipo de asesores, de gente preparada, de gente que sepa cómo le van a ayudar para que se pueda eficientar el servicio de salud en los 4 puntos cardinales. Y obviamente en este momento hay prioridades, claro, hay prioridades porque hay zonas que fueron más castigadas por la pandemia, donde cuales vamos a ver ustedes, los brotes de enfermedad van a ser enormes y sobre todo el problema que tenemos deficiencia de servicios de salud. Entonces, este es un momento bien importante en el cual el liderazgo debe converger, como dicen nuestros colegas, en una mesa sectorial sabia y donde el colegio médico debe de participar activamente con los mejores colegas, porque sí tenemos médicos brillantes en nuestro país, muy inteligentes, que nos pueden colaborar eficientemente para que el gobierno salga adelante y nosotros, el pueblo hondureño y la empresa privada. Los casos de coronavirus siguen creciendo a un ritmo vertiginoso en América, luego de que la semana pasada se alcanzó un promedio de 150,000 contagios diarios en la región. Así lo declaró el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Jarbas Barbosa. A pesar de ello, aseguró el funcionario, la situación difiere en cada uno de los países del continente, el más golpeado por la pandemia en el mundo, y hay algunos que están experimentando una disminución constante de los casos de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. A medida que miramos más al sur, a algunos países y regiones les va mejor que a otros, agregó el funcionario. Barbosa, un médico brasileño, explicó que en Norteamérica los casos de COVID-19 siguen al alza, en especial en la populosa capital mexicana Ciudad de México y en Estados Unidos, la nación más afectada por la pandemia en el mundo. Por el contrario, sostuvo que en el Caribe y Centroamérica, varios países han experimentado una disminución constante en los casos del virus debido a medidas de control en curso. Además, elogió el accionar de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para mantener la transmisión bajo control. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.
al escuchar esta nota internacional, ayer miraba al presidente Bolsonaro de Brasil decir que uno de algo se va a morir y que tenían que seguir y que la pandemia iba a estar. Bolsonaro así piensa y lo sigue manifestando. Ayer lo vi. Pero también siento, doctores, que en un momento antes de ETA, la gente se relajó. Yo siempre decía, por eso todos los días sigue muriendo gente por coronavirus. Y ahora, hasta los medios, yo recuerdo que antier hablaba con Alexander, que tenemos que seguir sobre esto del coronavirus, porque ETA se ha llevado la atención de los medios. Se ha relajado la gente por ratos. Bueno, ya la circulación ahora aquí en Tegucigalpa, donde vivo yo y la doctora Palou, las colas de carros son terribles ya. Y entiendo que en el norte ya la circulación es continua mientras se sale de esto de ETA. Doctora, ¿qué piensa de eso? Y lo de que escuchó de Latinoamérica. Bueno, yo creo que afortunadamente, gracias a Dios, en Honduras no llegamos a las cantidades de muertos que los modelos matemáticos pronosticaban al inicio de la pandemia de COVID. Se pronosticaban de 40.000 muertos a 50.000 muertos en Honduras. Reconocidos por el gobierno tenemos 2.797. Si oímos a las funerarias es el doble de eso. Pero aún así, eso es menos de los 40.000 que se esperaban en un inicio. ¿Por qué? Creo que esto es algo multifactorial. Por ejemplo, Honduras ha sido uno de los países que ha usado más mascarillas. No tenemos los problemas que hubieron en Estados Unidos, por ejemplo, en donde se politizó el uso de la mascarilla y en donde habían manifestaciones en contra del uso. Y hoy por hoy Estados Unidos es el país con más casos y más muertes por COVID en el mundo. Creo que eso ayudó. Creo que ayudó también el hecho de que el país se cerró el 13 de marzo, fue un cierre temprano. Eso creo que fue adecuado. Por otro lado, no podemos negar que también ayudó la apertura de los centros de triaje, porque los hospitales en julio estaban colapsados, no daban más, ¿verdad? Y fue el mes que tuvimos más muertes, que tuvimos más colapso de hospitales. La apertura de centros de triaje con apoyo de empresa privada, con apoyo de otros sectores, eso creo yo que ayudó bastante. Y luego la curva de aprendizaje médico. No es lo mismo lo que sabemos los médicos de cómo manejar COVID en febrero del 2020 que en noviembre del 2020. Ha habido muchos estudios de investigación que se han publicado, han habido una serie de tratamientos que han salido. Creo yo que el diagnóstico temprano, que el aislamiento temprano, las medidas de bioseguridad y el manejo temprano, y que cada vez sabemos mejor cómo manejar esta enfermedad, han sido factores que han tenido que ver en que no hayamos llegado a los 40.000 muertos. Nosotros seguimos teniendo más casos, pero había como un aplanamiento de la primera oleada. Y eso es lo que sucedió en el mundo entero. Al haber un aplanamiento de la primera oleada, empezó a aperturarse otra vez la economía en todo el mundo y empezamos a ver las segundas olas. Y el mejor ejemplo es Europa. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, los países ricos, por aquel tema de que cohibía las libertades individuales, el uso de la mascarilla. Eso se discutió mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Ellos fueron mucho más relajados en el uso de las mascarillas, en el distanciamiento social, y lo están pagando con una segunda ola inmensa, y en Estados Unidos como el país de más casos y más muertes. Miremos los países orientales, en donde fueron mucho más estrictos y disciplinados en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento social, en evitar las aglomeraciones. Y ahí ha habido una contención importante de los casos. Miremos el ejemplo de Corea del Sur, el ejemplo de Taiwán, el ejemplo de Vietnam, que estando cerca de China y que podían entonces uno pensar geográficamente tener más chance de desarrollar segundas olas enormes, la misma China continental
y sin embargo las han logrado controlar en base a disciplina y a medidas de distanciamiento. Los artículos que han salido recientemente que nos dicen que la mascarilla no solo ayuda a evitar que nosotros contagiemos a otras personas o que otras personas nos contagien a nosotros, sino que además, debido a que disminuye la carga viral, si la persona que, el país y la persona que usa las mascarillas en forma universal y en forma constante, se enferma menos, y si se llega a enfermar, la enfermedad es menos grave y la mortalidad es menor. Todos esos aspectos no se conocían en febrero. En febrero se suponía que esta enfermedad se controlaba con ventilación mecánica invasiva y nada más dándole acetaminofén al paciente. Luego se vio que no. Las autopsias de Italia, de España, de Estados Unidos nos demostraron que no, que hay un síndrome hiperinflamatorio, una tormenta de citoquinas, un síndrome de hipercoagulabilidad que se maneja diferente con antiinflamatorios, con anticoagulantes. Todo esto no se sabía en febrero, en enero, y por eso China tuvo la mortalidad que tuvo y algunos otros países. A nosotros en América nos llega cuando ya se había avanzado un poco en este conocimiento. Y después que llegó a América, han seguido avanzando las publicaciones. Todavía no tenemos un medicamento específico que digamos este cura COVID. Remdesivir no se ha demostrado que disminuye la mortalidad y hay una polémica en Estados Unidos sobre qué tanto ayuda realmente Remdesivir, porque hay artículos publicados también controlados, doble ciego, que dicen que la ayuda no es tanta, ¿verdad? Así como hay el artículo famoso publicado en New England, en donde nos decía que disminuía en 4 días o 5 días la estancia hospitalaria. Ok, también tenemos otros medicamentos, lo que ha sido publicado en Science, en Nature, en New England, en un montón de revistas científicas sobre cómo es que funciona la ivermectina y los mecanismos. Hay unos mecanismos que se conocen como ATT2, ATT3, en donde funciona esto, las importinas a nivel nuclear, etcétera, etcétera. Mecanismos que se han visto que hay medicamentos que pueden funcionar como antivirales que usados en el momento adecuado y en la condición adecuada pueden ayudar. Si yo le voy a dar eso a un hospitalizado no me va a funcionar, como tampoco si le voy a dar esteroides a alguien que todavía no tiene el síndrome hiperinflamatorio, más bien lo voy a empeorar. Entonces sabemos mucho más de cómo manejar COVID y ha habido una curva de aprendizaje importante en los médicos del mundo. Creo yo que en Honduras vamos a ver esa segunda ola y la vamos a ver peor de lo que se pronosticaba seguramente por lo de ETA. Pero sí vimos una tendencia al aplanamiento en los meses de octubre, finales de septiembre y octubre, comparado con lo que nos pasó en julio, con lo que nos pasó en junio, julio y parte de agosto, en donde teníamos el pico de muertes, el pico de casos, los hospitales colapsados. Ahora, creo que todos estos factores, lo de que el uso más frecuente de mascarillas, más distanciamiento, el tempranamente haber cerrado al país, los centros de triaje han ayudado. ¿Qué cosas no han ayudado mucho? Bueno, los famosos hospitales que si hubieran llegado a tiempo y hubieran funcionado a tiempo, hubieran ayudado mucho allá en julio, eso fue un error tremendo y que ojalá funcionen ahora con el problema de ETA. Otro error, cuando hubo la primera apertura, recuerdan ustedes, allá en agosto, había un desorden, parecía que eso estaba desorganizado y hubo un incremento de casos en esa semana. Fue por ahí la semana epidemiológica número 32, 33 y hubo un incremento de casos. Se tuvo que volver a etapa 1, etapa 0 en algunos lugares y cuando hubo una segunda reapertura da la impresión que habíamos aprendido un poco más la lección y ha habido un poco más de uso de la mascarilla en el que puede. Pero es que yo le voy a decir algo, yo entiendo, si a mí se me fue todo de mi casa y me quedó de lodo hasta el techo, de repente en lo último que voy a pensar es en la mascarilla. Primero voy a pensar en cómo salvo a mis hijos, a mis padres, en cómo saco aunque sean los papeles que identifican quién soy, mis medicamentos, agua, comida, y después voy a pensar en mascarilla. Pero el Estado sí tiene que pensarlo. El Estado sí tiene que proveer a la gente que perdió todo
de esos insumos de bioseguridad, porque si no, además de que perdió todo, va a perder la vida por las enfermedades que vienen. Entonces, creo yo que ese aplanamiento que tuvimos de primera ola, que no es que se quitó, allí están los casos siempre. Y claro, si hiciéramos más pruebas, detectaríamos más casos. Pero sí hubo un aplanamiento en octubre comparado con julio. Sin embargo, ahora, diciembre, probablemente sea un mes complicado para nosotros con COVID y con las otras patologías de las que hemos estado hablando. Y por tanto, tenemos unas cuantas semanas para prepararnos con medidas de bioseguridad, preparar los albergues, preparar los centros de triaje, los hospitales, lo mejor que podamos para tratar de enfrentar lo que se nos viene. En esa misma línea, doctor Valerio, usted que ha estado también al frente con la gente enferma por COVID, ¿qué experiencia ha adquirido para ahora atender a una persona? Bueno, la doctora Palau fue bien extensa. Creo que el tratamiento temprano es muy importante. El uso de mascarilla es extremadamente importante porque en los primeros casos donde no se usaron la mascarilla, las cargas virales eran tan grandes que la insuficiencia respiratoria se desarrollaba de forma temprana y de forma agresiva. Y muchos de ellos fallecieron. Entonces, al tener la mascarilla, la carga viral disminuye y muchos de ellos pueden cursar de forma de sintomático leve porque la cantidad de virus es menor, o inclusive desarrollar de forma sintomática. Entonces, una de las medidas sería el uso de mascarilla en los albergues de forma obligatoria, porque es lo único que tiene de protección, no solo para evitar la entrada del virus, sino que aquellas personas que lo tengan lo puedan transmitir. Preparar los hospitales. Recuerden que aquí en San Pedro Sula teníamos el Leonardo Martínez con 110 camas. O sea, un hospital que empezó con 8 camas, llegó a tener 110, entiendo que habían listas 70 camas. Cuando llegó el hospital móvil, pues se ha trasladado mucha la atención al hospital móvil y el Leonardo Martínez quedó de segundo hospital. Pero creo que ni con el hospital móvil se va a dar abasto. Entonces, esas camas tienen que estar listas, volver a revisar todo lo que se ocupa, dar los insumos y tener ese hospital listo porque se va a necesitar. Es bien importante el tratamiento temprano. Si alguien empieza a tener tos de forma permanente, dificultad para respirar, fiebre más de 3 días, es muy importante. Los pacientes que no se les quita la fiebre generalmente son pacientes que se van a complicar, especialmente aquellos de la tercera edad, obesos, hipertensos, diabéticos. Esas personas que tienen fiebre más de 3 días, lo más seguro que se van a complicar. También dolor o dificultad para respirar, ir a los centros de triaje, al hospital de forma temprana, porque hay estudios donde se disminuye la mortalidad utilizando anticoagulación y esteroides de forma temprana. Como dijo la doctora, no hay ningún antiviral que en la etapa ya de insuficiencia respiratoria o pulmonar o de tormenta de citoquinas haya probado por sí solo que va a disminuir la mortalidad. Entonces, lo que sabemos es lo que la doctora Palau dijo. Las mascarillas, el distanciamiento social, el lavado de manos, ser proactivos, identificar los casos de forma temprana, como dijo el doctor Somoza, si se pueden hacer 10.000 pruebas, hacer 10.000 pruebas y ser inteligentes al respecto, hablar con los laboratorios privados. Salieron antígenos positivos, esos son casos positivos, o sea, no tenemos que esperar que se haga un PCR para reportarlo. No sé si está haciendo así, pero todas esas pruebas de antígenos positivas son positivos, o sea, y se tienen que reportar, se tienen que aislar, se tienen que proteger al resto de la familia. Cada núcleo familiar tiene que ser responsable. O sea, si yo me cuido al salir, tengo que cuidarme al entrar a la casa, porque muchos de los contagios están ocurriendo en las reuniones familiares. Yo tengo ahorita todavía en San Pedro Sula, las personas se han relajado al punto que hay bodas, hay reuniones, y muchos de ellos se hacen la prueba y buscan qué prueba hacérsela porque no tienen síntomas, pero después contaminan a muchas personas. Entonces tenemos que ser más estrictos desde el núcleo familiar, en las empresas, al salir, cuidarnos, y al regresar a la casa, tengo olorcito de garganta, mejor me voy a aislar y me voy a hacer la prueba de forma rápida.
y seguir presionando para que haya suficiente cantidad de pruebas, que los hospitales estén listos, que haya los insumos adecuados, que los espacios para personas que no vayan a tener COVID pero tengan otras enfermedades estén listos, porque va a haber mucha enfermedad febril y tenemos que hacer un protocolo entre todos los médicos del país para saber cómo identificar a cada uno de ellos, porque va a ser difícil identificarlo. El dengue se parece mucho en la etapa febril al COVID, y muchas de las pruebas de dengue, a pesar que no es dengue, es COVID, le va a salir positivo. Entonces va a ser un poco difícil identificar cuál es cuál, y ni modo, empezar a prepararnos porque viene una situación extremadamente difícil, muy difícil. Cada hogar, cada empresa, cada patronato, cada organización social se tiene que involucrar. Hipertenso, diabético, sobrepeso, asmáticos. Doctor, dice usted que si le da 3 días de fiebre se complican. ¿Qué hacen entonces si ya van en el segundo día de fiebre? ¿Qué hay que hacer? Pues primero, ir donde su médico, empezar algún tratamiento con potencia antiviral, que en esa etapa parece que funciona. Hay varios estudios de muchos tratamientos que pueden, o sea, todos esos tratamientos que se dieron en el estudio Solidaridad, muchos de ellos de forma temprana, hay estudios observacionales que tienen cierta funcionalidad, y estar atentos a los demás síntomas, no esperar a que esté uno ya colapsando con la insuficiencia respiratoria para empezar a recibir esteroides. Muchos pacientes con esos síntomas, después cuando entran en etapa pulmonar, se han podido tratar en las casas de forma temprana, con anticoagulantes, con esteroides, especialmente en aquella época donde no habían cupos en los hospitales. Nosotros tuvimos que manejarnos en las casas y afortunadamente muchos salieron adelante. Hay otros estudios de interferón, por ejemplo, que también han ayudado de forma temprana. Entonces tenemos que estar preparados para atender a esos pacientes de forma temprana. No es lo mismo atender el paciente al día 8 de la enfermedad, al día 14 de la enfermedad. O sea, es el paciente que recibe atención de forma temprana tiene más posibilidades de sobrevivir. Y no estoy diciendo que van a sobrevivir todos, ¿verdad? No tenemos la cura de eso. La única forma de evitar morirse es no adquirir la enfermedad y cuidarse, ser lo más precavidos posible. Hasta que no esté vacunada un 60-70% de la población, no va a haber forma de tener esto en los meses que vienen. Entonces la única forma es cuidarse, ser responsable de su hogar, de su empresa, y de ahí partir y prepararnos como sociedad. Doctor Francisco Somoza, sus criterios, y también consultarle, ¿y el tal catracho maíz funciona o no funciona? Doctor Somoza. Mire, acuérdense que hemos trabajado en ensayo, prueba, ensayo, error, acierto. Mis colegas ya lo mencionaron. Yo le puedo decir a ustedes que todo ha habido controversia. Mire, la autora mencionó, le voy a resumir rápidamente lo que ha sucedido. Remdesivir, los americanos, incluso Gilland, que es una empresa norteamericana, ahora lo está produciendo hasta nebulizado. Y la reducción de mortalidad bien poca. 4 días de reducción de la hospitalización, de 15 a 11 días, y parece que un 5% de reducción de la mortalidad. Bajo. No tiene tanto peso estadístico. Los interferones en el estudio Recovery, desgraciadamente el 1B, la OMS, las dosis que utilizó fueron inadecuadas, muy bajas, por lo cual tiene un gran sesgo y fue criticado en varias revistas, por lo cual entonces no tiene tanto peso. El 2 alfa, el interferón alfa 2B, lo usan mucho, lo usa China nebulizado, España en el protocolo de ellos, lo usan los cubanos, incluso los médicos lo usan en la nariz, se lo aplican en la nariz los médicos de la brigada cubana, y funciona. Pero como dice el doctor Valero, son trabajos observacionales, no son trabajos a doble ciego con corte y randomizado, pero todo el mundo está haciendo ensayos. Lo que se ha aprendido es lo que dice el doctor Valerio: fármacos que de alguna u otra manera disminuyen la carga viral, de una u otra manera que disminuyen la inflamación, pero obviamente todas las herramientas que utilizamos los médicos tienen doble vía. Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado muchos antiinflamatorios para el pulmón en etapas graves, pero también eso da efectos colaterales porque se sobreinfectan los pacientes, como el caso del tocilizumab. Pero también hay que
combatir infecciones bacterianas, micóticas, etc. Entonces, mire, hemos recibido pacientes de todo tipo. Hemos recibido pacientes inestables del corazón, con miocardiopatías dilatadas, con eventos coronarios agudos, con embolias pulmonares severas. Hemos visto toda la gama de complicaciones graves. Yo pienso que los ensayos, los aciertos, los errores que los médicos hemos cometido, hemos hecho en todo el mundo, son para tratar de salvar personas. Pero la doctora dijo algo importante. No tenemos la varita mágica que diga, cura todo. Ojalá la tuviéramos. Así como tenemos medicamentos que curan una enfermedad y decimos, lo cura todo. No. Estamos trabajando haciendo equipos. Yo creo que todos los ensayos de usar fármacos, antibióticos, ivermectina, etcétera, todo lo que se ha usado, incluso ustedes ven la hidroxicloroquina que ha sido tan satanizada, disminuye de otra manera la carga viral, aunque hay que usarlo con mucho cuidado por las cuestiones que producen el corazón. Hay gente que se opone, hay gente que dice que no se use radicalmente, la OMS lo prohibió radicalmente, otros grupos pregonan que sí se puede utilizar, pero yo creo que, como dice la doctora, los médicos hemos aprendido, hemos tenido una curva de aprendizaje desde febrero hasta esta época. Y también tenemos que decir que hay cosas que no tenemos en Honduras. Por ejemplo, ayer la FDA aprobó el uso de autoanticuerpos. Lilly, el laboratorio de Estados Unidos, lo está produciendo, ya se está usando, pero se está utilizando precozmente, como dice el doctor Valerio. No sirvió en pacientes ya hospitalizados graves con el pulmón ya muy dañado. No sirvió. Sirvió inicialmente, en la etapa inicial, como los interferones, como el remdesivir, pero en pacientes que está con una carga de citoquinas, como la doctora magistralmente lo explicó, el pulmón blanco, la mortalidad es alta aquí en todo el mundo. O sea, no podemos nosotros pensar que no existe eso. Nosotros le pedimos al gobierno cuando comenzó la pandemia, subrogue servicios tomográficos en los 4 puntos cardinales, donde hay tomografía, Tocoa, Ceiba, Progreso, Choluteca, Santa Rosa, Catacama, Juticalpa, donde hay Comayagua, Ciguatepeque, La Lima. ¿Por qué razón? Porque no teníamos PCR-RT, no teníamos el patrón definitivo, ni siquiera antígenos teníamos inicialmente. Una tomografía hecha por nuestros grandes amigos, colegas radiólogos brillantes que tenemos en el país, te ayuda a un médico a decidir el curso de una enfermedad, te ayuda a decidir quién se maneja ambulatoriamente, quién se maneja intrahospitalariamente, quién está con grave riesgo de complicarse más. Y eso se lo dije al gobierno, se lo pedí encarecidamente que se robaran esos servicios porque es de mucha ayuda para el infectólogo, para el internista, para el intensivista, para cualquier médico familiar, para el neumólogo, etcétera. Entonces, como se ve, hay cosas que no tenemos en el país y lo voy a mencionar porque me toca mencionarlo, me dedico a eso. En Honduras no hay un ECMO todavía. ECMO es un sistema, el doctor Valero lo domina bien, él se entrenó bien con eso también, lo mismo yo. Existe en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil, pero no hay en Honduras. No tenemos un solo ECMO en nuestro país. Para que vean ustedes qué triste. El ECMO es un sistema que te permite, un sistema de perfusión circulatoria que te permite descansar el corazón y el pulmón cuando tu pulmón está blanco, esté invadido. Los americanos lo usan mucho en América del Sur, se usa en Europa y ha funcionado bien, es una máquina costosa, pero en Honduras no hay. Para que vean qué tristeza, no existe eso. Y tampoco, obviamente, no tenemos acceso todavía a los anticuerpos, autoanticuerpos. Entonces, para que vean ustedes, faltan herramientas que no estamos utilizando por las mismas carencias de nuestro país, pero hay que mencionarlos que sí existen, porque no es posible, tenemos que informar al pueblo que sí existen, lo que pasa es que no lo tenemos y se han funcionado. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que cayó en 3B, en 3B le colocaron el ECMO y ese paciente nunca se mejoró, nunca se mejoró y terminó en un trasplante de pulmón. ¿Se puede hacer eso nosotros acá? ¿Verdad que no? Entonces ese hombre está vivo, les cuento, le hicieron un trasplante de pulmón y está vivo perfectamente, lo tuvieron sostenido con ECMO mientras pasó el bypass entre el trasplante y la enfermedad. Entonces lo que les quiero mencionar es que estamos a punto de entrar en un nuevo ciclo grave, maléfico, yo diría así, porque el contagio es enorme y las enfermedades y el virus tiene una gran atracción por esos sectores que yo les mencioné hace 2, que están activos en la gente, que el doctor Valero les mencionó, la predisposición a tener enfermedades graves como ser diabéticos, hipertensos, pacientes con insuficiencia cardíaca, con enfermedades pulmonares graves, pacientes con daño renal. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que el COVID le va riñón, le para los riñones. Otros pacientes les da cuadros gastroentéricos severos. Otros pacientes le dan, obviamente, cuadros pulmonares, cardiopulmonares graves y terminan falleciendo por eso. Entonces, para que vean ustedes, estamos en una época, yo pienso, la pregunta que me hace don Raúl, estamos en una época todavía de a prueba de ensayo, acierto, error, y obviamente es trabajos observacionales y tenemos que seguirlo haciendo. ¿Por qué razón? Porque no hay la varita mágica. Tenemos que seguir luchando con todas las herramientas que tenemos disponibles y siempre siendo racionales, obviamente, con el uso de todos los fármacos disponibles.
Bien, vamos al cierre del programa. Quiero agradecer a la doctora Palou por su participación. Elsa Palou, exsecretaria de Salud Pública. ¿Me podría decir qué nos recomienda a los hondureños? ¿Qué debemos hacer? Que de aquí para allá el pronóstico es que la cosa se va a poner más difícil, y también algunas muy buenas recomendaciones que ha hecho a las autoridades que ojalá escuchen. Los 3 distinguidos médicos que han participado esta mañana en la entrevista lo hacen aportando al país sus opiniones, y debido a su gran conocimiento creo que debe ser tomada en cuenta sus opiniones. También decía, doctora, 53 médicos perdieron la vida. A usted le dio la enfermedad y gracias a Dios hoy ha estado dialogando con nosotros. Doctora, le reitero mi agradecimiento y sus mensajes finales, por favor. Bueno, muchísimas gracias a usted por la invitación, licenciado. Yo creo que el mensaje final es: COVID no se ha ido, COVID sigue en Honduras y probablemente va a aumentar. Aunque sea más difícil, tenemos que mantener las medidas de bioseguridad. Y tenemos además que saber que nos vamos a enfrentar a otras enfermedades que son comunes después de inundaciones: leptospirosis, hepatitis A, diarreas infecciosas, alteraciones de piel, infecciones de piel. También vamos a tener influenza, también probablemente tengamos malaria. El Estado tiene que prepararse visitando albergues, asegurándose que los albergues tengan las condiciones de saneamiento ambiental adecuadas. Y en las semanas que vamos a tener antes de diciembre, que probablemente será el mes complicado, más que noviembre, ahí preparar centros de triaje, hospitales, insumos, pruebas de laboratorio, aumentar la cantidad de pruebas de laboratorio de COVID, hacérsela a pacientes con y sin síntomas, especialmente en albergues. Y todo el Estado, gobierno, pueblo, empresa privada, colaborar en la empresa de reconstruir nuestro país. Gracias, la doctora Elsa Palou. El doctor Fernando Valerio también muy agradecido por su participación esta mañana. Conclusiones, recomendaciones. Bueno, a corto plazo, para controlar el COVID, pues la doctora Palou ha sido muy puntual en las recomendaciones. A mediano plazo, pues comparto la idea del doctor Somoza: fortalecer el Sistema Nacional de Salud, que no nos agarre desprevenidos. Hay varios modelos. No es posible que el Seguro Social todavía esté tan debilitado para que esos fondos de esas instituciones no sean saqueadas. Mejorar el presupuesto de salud, poner a las personas especialistas en cada área como personas consejeras del Ministerio de Salud, si no es que están en esos puestos importantes, y empezar a planear el próximo huracán. O sea, no es posible que el Valle de Sula no tenga un plan de contingencia para inundaciones después de haber pasado por el Micho. O sea, esto nos va a volver a ocurrir a corto plazo. Ahorita sabemos que se nos va a venir la avalancha del COVID, sabemos que van a venir otras enfermedades, y la doctora Palou fue muy puntual, pero tenemos que fortalecer el Sistema Nacional de Salud y empezar a controlar las inundaciones del Valle de Sula, porque si no va a ser, ahorita fue ETA, probablemente en los próximos años va a ser otro huracán. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y estoy para servirles, y muchas gracias a la doctora Palou y al doctor Somoza por compartir el foro de hoy día. Gracias. Gracias al doctor Fernando Valerio. Cerramos con el doctor Francisco Somoza. ¿Qué hacer, doctor? Gobierno, pueblo, médicos, todos, porque aquí tenemos que cuidarnos todos. Ya va una gran cantidad de muertos, insisto, más de 50 muertos, médicos también, que han estado con valor al frente tratando de salvar vidas. Le agradezco, doctor Somoza, su participación esta mañana en la entrevista. Gracias, don Raúl. Este es un momento crítico para el país, de unidad. Tenemos que unirnos, gobierno, pueblo, empresa privada, colegios profesionales, con el objeto de poder a corto plazo contrarrestar todo este daño de este huracán terrible que nos ha azotado, y el coronavirus y las otras enfermedades que vienen. No podemos bajar la guardia en ningún aspecto, por lo cual necesitamos un liderazgo sólido. A la clase política, por el amor de Dios, legislen para bien de este pueblo.
No inviertan su tiempo en estar engendrando espectros maléficos. No se pongan en este momento, bien, elegirse para hacer las cosas que se deben de haber hecho. El doctor Valerio lo mencionó. Por favor, esas represas que deben de hacerse, háganlas para que de esta manera no tengamos inundaciones fatales como la que nuevamente hemos pasado después de 22 años del Mitch. A la clase trabajadora, que tenemos que dar lo mejor que podemos y trabajar unidos y cuidarnos. Al pueblo en general, no bajar las medidas de bioseguridad. Este virus es maléfico, tiene una gran afinidad por los receptores AC2 que lo tenemos nosotros en el aparato circulatorio, en el pulmón, en la vía aérea, por lo cual el contagio nasal por la boca y los ojos es altísimo, por lo cual evitemos las aglomeraciones, evitemos realizar las cosas que se están haciendo indebidas, karaoke, cantando la gente, transmitiendo saliva, infectándose y enfermando a sus familiares, como dijo el doctor Valerio, en sus casas. La verdad es que tenemos que trabajar de manera inmediata, ya la doctora Paloma lo dijo, de manera inmediata, ya se lo mencionamos, y de manera futura. Y en esta parte la clase política tiene que ser inteligente. Por favor, legislen en favor de este pobre pueblo que ha sido tan golpeado y vilipendiado por años. Un abrazo a la doctora Paloma, al doctor Valerio y a usted, don Raúl Valladares, por permitirnos llegar a nuestro pueblo a través de este potente canal. Un abrazo a todos y que Dios bendiga a Honduras. Gracias al doctor Francisco Somoza, al doctor Fernando Valerio y a la doctora Elsa Palau participando esta mañana en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Bien, vamos a nuestro resumen diario de noticias luego de este importante foro que hemos tenido con estos destacados médicos. Ojalá hagamos caso para evitar más muertes producto del coronavirus y, como decía la doctora Palau, dengue, diarrea, enfermedades de piel, malaria, coronavirus, cuidémonos. Bien, Kelly en la producción me dice, vamos primero con el doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional de la República, ha colocado el siguiente tuit. Atención a lo que ha puesto el doctor Oliva, presidente del Congreso. El anteproyecto de la Ley de Inversiones, Fondo de Inversiones y Desarrollo, por sus alcances e impactos, será sometido a un profundo escrutinio y a un amplio consenso con todos los sectores involucrados previo a su discusión en el Pleno del Congreso Nacional. Repito lo que ha colocado esta mañana el doctor Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional de la República. El anteproyecto de la Ley de Inversiones, Fondo de Inversión y Desarrollo, por sus alcances e impacto, será sometido a un profundo escrutinio y a un amplio consenso con todos los sectores involucrados previos a su discusión en el Pleno del Congreso Nacional. Eso ha dicho esta mañana el doctor Mauricio Oliva y les informamos en este resumen que hacemos antes de la despedida. Los maestros y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada también se están pronunciando ante la supuesta ley que pretende utilizar los fondos de institutos de previsión. Esto ha generado una gran polémica en el país. Voy en vivo con Víctor Valladares. Adelante, Víctor. Muchas gracias, licenciado. Y precisamente esta acción la han iniciado este día los maestros, tomándose los accesos al Instituto de Previsión del Magisterio. Ellos han dicho que no van a permitir que se toquen recursos de este instituto para ser utilizados en este tipo de proyectos, ya que son dineros que les cuestan mucho y pues ellos tienen temor que salgan de la institución pero que no regresen. Y es por eso que han iniciado acciones desde la mañana de este día aquí en la capital de la República y están llamando a todos sus agremiados para que realicen este tipo de acciones a nivel nacional. Esto pues, reiteramos, no están de acuerdo con esta ley que ha sido ya sometida al interno del Congreso Nacional. La iniciativa privada también ha emitido hace unos minutos un comunicado. Vamos a darle lectura a un párrafo que nos considera uno de los más importantes, donde dice: es sumamente importante y necesaria la opinión del Banco Central de Honduras y de la Comisión Nacional de Banca y Seguros en este proyecto de ley. No debemos olvidar cuáles son los propósitos fundamentales del encaje
y de la reglamentación de inversiones en las instituciones financieras y de seguros, por lo que por ley los ajustes en ambos instrumentos son atribuciones específicas de estas instituciones y fueron creados con un propósito superior relacionado con el bien común. Es parte de este comunicado que está firmado por el ingeniero Juan Carlos Sicafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ya para eso de las 10 de la mañana. De hecho, en el COEP se nos ha manifestado que habrán reacciones por parte del cuerpo de asesores legales de los empresarios, donde darán ya a conocer su postura mediante declaraciones a los medios de comunicación respecto a esta ley. Así está, licenciado, ya parte de las situaciones que está dando ya que hablar este proyecto de ley que ha sido introducido al Congreso Nacional en las últimas horas, y precisamente usted daba lectura a ese mensaje ya posteado por el titular del Poder Legislativo. Correcto, no sé, Eddie, si alcanza, te acabo de enviar una posición del diputado jefe de la bancada del Partido Liberal, el diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, sobre este tema. En unos momentos se lo voy a presentar. Antes voy a ir al norte. Lamentablemente ya se habla de abusos a niñas en albergues. Shirley, cuéntenos qué es lo que está pasando. Lamentable esto que se habla ya de abusos a niñas desde 2 años en los albergues en el norte del país. Shirley. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y por supuesto participantes del foro La Entrevista, ya ubicados justamente en las oficinas del DINAF, y me acompaña la directora ejecutiva Loli Salas para que nos amplíe con respecto a situaciones de abusos sexuales que se están suscitando en algunos albergues de esta zona norte del país. Buenos días, abogada. Triste esta situación. ¿Cuántos casos se manejan y han sido confirmados hasta este momento? Hablábamos con usted antes de iniciar la entrevista que la situación de la emergencia ha provocado que traslademos a personas a albergues para proteger sus vidas. Pero en estos espacios de protección se generan situaciones de riesgo, de abuso en contra de una de las poblaciones más vulnerables, que son los niños y niñas, casos de los cuales hemos tenido conocimiento porque hay muchos casos que se pueden estar dando en el anonimato, que por la falta de conocimiento de la implicación de un abuso sexual, de una violación, de un acoso sexual, de un uso de un aparato celular para grabar una imagen que violenta la intimidad y la privacidad de una persona, en este caso niño, niña y adolescente, se está generando un delito que es merecedor de una sanción o de una pena. Por eso hemos seguido trabajando desde el día sábado que estamos aquí en la zona norte visitando varios albergues, 27 ya, 3.500 niños ya abordados, intervenidos, llevando ayuda humanitaria que no es la responsabilidad directa de DINAF, porque para eso está COPECO y el SINAGER, que destina diferentes acciones para poder apoyar a personas que han sido afectadas por la tormenta ETA. Pero nuestro nivel de especialización nos permite identificar casos como el que ayer ya encontramos, licenciada Shirley, una niña de 10 años, que fue trasladada del espacio de protección en el albergue a otro lugar, lamentablemente. Su centro de vida antes de la emergencia era el lugar donde vivía esta niña con sus hermanitos. Se traslada por la emergencia al albergue y ahora a un espacio de protección desde ayer por la tarde, junto a sus 2 hermanitos ya en espacios seguros, investigando el caso ya también con el apoyo del Ministerio Público, DINAF responsable de la temática de protección. Y hoy otro caso más, de 16 años, una niña que también hemos tenido conocimiento, ya nuestro personal especializado en la zona norte, también en coordinación con la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, para poder conocer qué es lo que ha pasado y además sabiendo de que este tipo de denuncias que se presentan en los medios de comunicación generan una cultura de denuncia, y recordar
a los administradores de los albergues, a padres y madres de familia sobre todo, que estén pendientes y muy cerca de sus niños y niñas para prevenir este tipo de situaciones que a lo largo de los años, si no se tiene el apoyo profesional necesario, generan una serie de secuelas emocionales y unos niveles de inseguridad y consecuencias terribles. Embarazo en adolescentes, tendencias a suicidio, muchas situaciones que tienen que ver con estos grados de afectación emocional que se derivan de un abuso sexual. ¿De cuántos casos aproximadamente ustedes se han dado cuenta sobre estos tipos de abuso sexual? Bueno, tenemos conocimiento de 4 casos más que se están investigando. El caso que protegimos ayer de la niña de 10 años, hoy el caso de la niña de 16 años, pero estamos conociendo que hay otros casos más que se están presentando en otros albergues y por eso nuestra intervención hoy, después de haber visitado 27 albergues, hoy llegamos a 3 de manera simultánea con nuestros equipos que se han distribuido de diferentes zonas regionales de DINAF, que nos hemos desplazado para reforzar la presencia en la zona norte, con psicólogos, trabajadores sociales y abogados para poder acompañar este tipo de responsabilidades. Siempre lo digo, adicionalmente entregamos ayuda humanitaria, pero nuestro deber como ente especializado es identificar, absorber la información, hacer abordajes lúdicos, emocionales, psicoafectivos con los niños y las familias para poder entender la importancia del cuidado de la población más vulnerable en este tipo de emergencias, licenciada Shirley, que son los niños, niñas y adolescentes. Preliminarmente, ustedes solicitarían a las autoridades en primeras instancias separar a las personas, adultos o hombres y mujeres, o qué tipo de medidas ustedes sugieren? Producto de la emergencia, por la situación acelerada de decisiones que se han tomado, se abrieron espacios y a colocar, ubicar las personas para protegerlas por la situación de la emergencia natural. Pero debemos ir desarrollando un tipo de modelo especializado, que eso lo vamos a anunciar el día de mañana, qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder asegurar de que este tipo de situaciones puedan prevenirse y que no se repitan. Y en caso de presentarse, que sean denunciadas. Muchísimas gracias. Palabras pues muy fuertes por parte de la directora ejecutiva del DINAF en esta relación de los albergues, donde ya se han presentado varias denuncias de abuso sexual y ya 2 casos comprobados por esta institución. De momento, retorno con ustedes al set principal del foro, la entrevista. Buenos días. Bien. Lamentable, pero qué bien que la ministra se movilizó de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Así deberían hacer muchos ministros. Muy bien, la señora Loli Salas. Vamos a darle seguimiento con Shirley Martínez a estos temas. Vamos ahora a seguir. Hay protestas de mototaxis, de conductores de mototaxi en la colonia Sagastume. Esto es adelantito de la Concordia, para los que conocen aquí Tegucigalpa. Gisela, cuéntenos por qué están protestando. Así es, buen día, licenciado y televidentes de la entrevista. Me encuentro ubicada en la colonia Sagastume y es que esta mañana conductores de las mototaxis que cubren varias rutas aledañas a esta colonia han realizado una jornada de protesta y de inmediato uno de sus dirigentes nos va a explicar el porqué. Muy buenos días. Buenos días, gracias por estar ustedes aquí. Bueno, el motivo que estamos nosotros aquí parados denunciando es que ya no aguantamos el acoso últimamente en estos días atrás de antimaras y pandillas pues, y DPI también, reteniendo a choferes de nuestros puntos, quitándoles los celulares, intimidándolos psicológicamente y hasta amenazándolos pues que los van a decomisar las motos. Y nosotros, el motivo del por qué ellos están ahí clavados con nosotros es porque nosotros caminamos unos grupos de chat. Pero esos grupos de chat son grupos de trabajo, son grupos de dueños donde nosotros reportamos la hora de entrada, la hora de salida, donde hay pasajeros en los puntos. Nada más para eso lo utilizamos, no lo utilizamos para cosas malas pues. Entonces ellos andan ahí en base a eso, quitándole los celulares. Ayer se llevaron a un compañero, le quitaron un celular, lo llevaron en el carro que andaban, lo golpearon y ahí lo fueron a botar allá por Cerro Grande. Entonces nosotros ya estamos con miedo, ya nos sentimos intimidados por ellos pues. Si ellos quieren investigar, si son policías de investigación, pues que investiguen, pero que no nos molesten a nosotros andamos trabajando. ¿Y todas las personas que operan en este sitio andan en legal y debida forma sus papeles? Mire, realmente hay unos hipotes que no caminan licencia, pero son pocos, la mayoría andamos con los papeles reglamentarios pues, y nos pueden investigar y nosotros somos gente honesta, gente trabajadora. Sí, hay unos hipotes que de repente no andan su licencia nada más, pero caminan su identidad, caminan su revisión.
no son cipotes pandos, son cipotes que quieren luchar, pues que tienen su familia, que tienen necesidad, pues y nosotros ahorita nos miramos acosados, pues, y por eso estamos denunciando, porque paren eso, pues, porque ya estamos cansados y tenemos miedo, la verdad. Bien, muchas gracias. Eso es lo que ha ocurrido a esta hora de la mañana aquí en la colonia Sagastume de Tegucigalpa. Licenciado, este es mi reporte y vuelvo con usted al estudio principal. Buenos días. Bien, nos vamos. ¿Cuál es la posición del Partido Liberal sobre este proyecto de desarrollo sostenible del FOSDE? Vamos con lo que ha dicho el jefe de la bancada de los liberales, Mario Segura. Tengan todos buenos días. Como jefe de bancada del Partido Liberal, quiero informarles que el día de ayer fue introducido a la Comisión Especial del Congreso el proyecto de desarrollo sostenible FOSDE. Nuestro voto fue totalmente en contra. De igual manera le manifestamos que dicho proyecto no se presentará al Pleno. Hoy hemos tenido pláticas con miembros de la Junta Directiva del Congreso y nos han dicho que en efecto no se someterá a discusión al Pleno. Pero si fuese lo contrario, queremos manifestarles que nuestro voto será en contra. De igual manera, a las declaraciones irresponsables vertidas por el señor Luis Zelaya en condición de presidente del Central Ejecutivo, queremos manifestarle que son totalmente mentirosas. Señor Zelaya Medrano, usted en esta noche puede descansar muy tranquilo. Esta bancada que yo presido no va a atentar contra la pensión de su sagrada madre. Estos valores éticos y morales de nuestra bancada nos hacen ser muy diferentes de usted. Al pueblo hondureño que tenga confianza en la bancada del glorioso Partido Liberal de Honduras. Muchas gracias.